primera carta a los Corintios. En el mensaje en la tarde estuve dando, más temprano, lo que era el hombre natural. Usted que no tuvo oportunidad puede verlo más adelante en YouTube. Y vamos a hablar algo parecido, dicen, pero no igual, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Del 2 al 5, yo le voy a lectura, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad en mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Algo importante aquí que vamos a estar viendo es de que muchos están desconectados o muertos a lo sobrenatural. Entonces prácticamente vamos a estar viendo cómo estar conectados a lo sobrenatural. Sobre todo en estos tiempos necesitamos estar en esa esfera sobrenatural, que de hecho nuestra naturaleza es sobrenatural, caminar por encima de lo natural. Pero hay un enemigo a vencer para esto. Estuve hablando en la tarde de un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 6, que dice: porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa esto? ¿Qué es alguien que anda en la carne? La carne es la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Dice que si alguien se ocupa de la carne es muerte. Cuando estudiamos Gálatas capítulo 5, vemos las manifestaciones que son de la carne, que es hechicería, inmoralidad sexual, iras, contiendas, todo eso. Entonces, todas esas son manifestaciones de la carne, y cuando uno las practica o uno vive en la carne, no está uno guiado por el Espíritu de Dios, es muerte. ¿Qué significa muerte? No estamos hablando de la muerte eterna, sino una muerte a las cosas del Espíritu. Porque cuando usted lee capítulo 8 de Romanos, está hablando de lo que es la carne y de vivir en el Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 habló de decir: yo cuando fui a ustedes no fui con palabras humanas ni de sabiduría humana, sino fui con demostración del Espíritu y ¿qué? De poder, para que su fe no esté fundada en hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir en lo sobrenatural. Pero ¿quién puede manifestar ese poder sobrenatural? Sino aquel que vive en el Espíritu, porque el ocuparse de la carne, como dice Romanos 8:6, dice, es muerte. Y cuando hablo muerte, no de que estés muerto espiritualmente por la eternidad. Posiblemente andar en la carne, hoy vives en la carne, mañana quieres vivir en el Espíritu, pasado en la carne, y así sucesivamente, unos días en la carne y unos en el Espíritu. En otras palabras, está uno en una muerte espiritual, una muerte de unción, una muerte guiada por el Espíritu de Dios, una muerte en lo sobrenatural. ¿Qué significa muerte? Separado de lo sobrenatural. Ayer a lo mejor viste milagros y hoy no los ves. ¿Por qué? Porque la carne, la ira, las contiendas, la inmoralidad sexual, los celos, las envidias y todo lo que dice Gálatas 5 están gobernando hoy mi manera de pensar, mis sentimientos, mi corazón. Entonces, muerte es separación, muerte es quedarte incomunicado con Dios, muerte es estar desconectado con Dios, muerte es estar desconectado con lo sobrenatural. Entonces el apóstol Pablo, cuando fue a los Corintios dice, yo no fui con palabras humanas,
sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Dónde va a haber esa demostración del Espíritu y de poder? Cuando no le demos, vamos a decirlo así, lugar al yo, a la carne. ¿Por qué? Porque la carne y el yo, ¿dónde se manifiestan? Se manifiestan donde no se le da lugar al Espíritu de Dios. Cuando no se le da lugar al Espíritu de Dios, entonces la carne es la que gobierna. Y nos damos cuenta por la evidencia y el testimonio. El testimonio de lo sobrenatural es porque ahí está el Espíritu del Dios viviente. Amén. Cuando no está el Espíritu del Dios viviente en un creyente gobernando, lo sobrenatural no se va a manifestar. El apóstol Pablo dice, ¿por qué cree que les mando esto? Porque en el capítulo 2 de 1 de Corintios les habla del poder sobrenatural de Dios, les habla de andar en el Espíritu. En el capítulo 3 habla de andar en la carne. Dice, yo les quiero dar comida sólida, dice, pero no puedo, dice, porque ustedes son niños espirituales. En otras palabras, no han crecido, no han madurado, no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es andar en la carne? ¿Quién es un hombre carnal, o un creyente carnal, o un hijo carnal? Un hijo carnal o alguien es alguien que ya tiene a Jesucristo en su vida, es alguien que ya tiene el Espíritu Santo en su vida, pero no le da el señorío al Espíritu Santo. No rinde su voluntad al Espíritu de Dios, a que el Espíritu de Dios tome lugar, tome control en toda su vida. Entonces muchos podemos confesar que Yeshua es el Señor, creer que Yeshua es el Señor. Una cosa es que seamos salvos, una cosa, y otra cosa es que Jesucristo, Yeshua, sea mi Salvador, y otra cosa es que Yeshua sea mi Señor. Entonces, darle señorío al Espíritu Santo es reconocer a Yeshua HaMashiach como mi Señor. Todo lo podemos reconocer como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que estar muertos a lo sobrenatural posiblemente puede ser es que nosotros creamos en el Señor como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Alguien puede estar muerto hoy. ¿Por qué? Porque a lo mejor la carne está gobernando, este día está gobernando tu vida. Día a día tenemos que morir, tenemos que estar crucificados con el Señor, pararnos en la mañana, mira Señor, yo quiero estar muerto hoy a la carne y vivo al Espíritu. Y en ese mismo día decirle, Señor, úsame, toma el control, así como dijo nuestro maestro en la oración, hágase tu voluntad y no la mía, toma el control, no quiero tomarlo yo, sino toma el control, yo me dejo dirigir por ti, aquí está mi voluntad en tu voluntad. Porque si no es eso, ¿qué significa? Ese día yo voy a estar muerto a las cosas del Espíritu. No muerto en la eternidad, porque a lo mejor yo todavía, ¿verdad? Tengo la oportunidad de hacer las obras de Dios y no el ocuparme de la carne. Porque si yo me estoy ocupando de la carne, ese día no puedo ser un instrumento en manos del Espíritu Santo. El ocuparse de la carne es muerte. Y cuando hablo muerte significa separado, incomunicado, desconectado del poder de Dios, de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios cobra vida, se manifiesta donde la obediencia a Dios está presente. Entonces muchos no sabemos morir día a día. Por eso dijo el maestro, el que quiere ser mi discípulo, muera así cada día, tome su cruz y ¿qué? Sígame. No dice muere hoy por toda la vida, dice no, cada día. Cada día yo tengo que morir. Cada día yo me debo de considerar muerto al pecado y vivo a la justicia. Porque si no, lo sobrenatural no me va a respaldar. Pueden venir muchos adversarios y me pueden afectar, me pueden tocar.
Estaba yo hablando en el mensaje que di a las 3 de la tarde, a las 4, perdón, le estaba diciendo, cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué significó? Que ellos comenzaron a caminar por instintos y no por discernimiento. Quiere decir que estaban muertos espiritualmente, el Espíritu de Dios se apartó. Hoy no, ya a través de Jesucristo lo recibimos, nos dio nuestro espíritu resucitó, es nuevo y todavía está el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, para que fluya, salga y se manifieste, necesitamos estar muertos a la carne y vivos en el Señor. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo o con el Mashiach estoy juntamente crucificado. Y cuando habla del Mashiach, puede significar Cristo o puede significar con la unción. Estoy juntamente ¿qué? Unido, y no vivo yo, sino Él vive en mí. Y lo que ahora vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchos están muertos a lo sobrenatural. Su cuerpo está vivo, su alma está viva, pero el Espíritu de Dios no está gobernando ahí. Entonces el apóstol Pablo, miren Corintios, cuando yo fui con ustedes, no fui con palabras humanas, no fui con palabras en la carne, no fui con lo que está en este mundo, dice, sino fui con demostración, dice, del Espíritu y de poder. Y más adelante dice, no sabiduría de este mundo. Y después da una explicación, dice, porque el hombre natural, ahí en el capítulo 2 dice, no puede percibir, no puede entender las cosas del Espíritu, dice, porque les son locura. Dice, no las puede entender, dice, porque se han de discernir, no por instinto, sino de discernir espiritualmente. Esto significa que tenemos que discernir las cosas del Espíritu, pero no debemos de estar ocupados en las cosas de la carne. En el momento que yo le doy vuelo a mi carne, que yo codicie, que yo envidie, que yo cometa pecados que no le agradan a Dios, que esté transgrediendo la palabra de Dios, estoy ocupándome, como dice Romanos 6, en las cosas y estoy muerto. Quiero orar por una liberación, quiero orar por un enfermo, quiero manifestar el poder sobrenatural, o quiero que la luz divina me proteja del virus o de esta pandemia. Eso no va a suceder, porque solamente eso sucede cuando la luz esté presente. Si la luz está presente en mí, venga un virus que viene de las tinieblas, no va a poder penetrar, no me va a poder tocar, no me va a poder destruir. Por eso es necesario que aprendamos a estar ocupados, no en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo me ocupo en las cosas del Espíritu, voy a poder manifestar las cosas del Espíritu. Y si yo manifiesto las cosas del Espíritu, la fe de los demás, como dice Corintios capítulo 2, no va a estar fundada en hombres, sino en el poder de Dios. Porque a veces pensamos, bueno, dice, si me ocupo en el Espíritu voy a estar muerto. No, una cosa es la muerte eterna y otra cosa es la muerte a las cosas del Espíritu. La muerte a lo sobrenatural. ¿Por qué crees que la oración en muchos no tiene poder? No tiene autoridad. ¿Dónde hay autoridad? ¿Dónde hay poder? Donde el Espíritu me guía. Dice, todos los que son, por eso en el capítulo 8 de Romanos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando hablas son hijos de Dios, tienen el ADN, están conectados a Dios, tienen la naturaleza de Dios. Y ahí es donde se puede manifestar el poder de Dios. Yo sé que es un sacrificio, porque mientras estemos en este cuerpo físico, las cosas de este mundo, la naturaleza de la carne, van a querer gobernarnos. Pero si nosotros día a día en la mañana decimos, Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti, no que se haga mi voluntad sino la tuya, me considero muerto a la carne y vivo al Espíritu, y en ese día tú le pides, le estás adorando, le estás dando gracias a Dios, al Señor, y empiezas a sentir esa paz. Sí, porque dice que el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Qué significa vida? Lo contrario, muerte, conectado a Dios y paz. ¿Por qué paz? Cuando hay paz
El Espíritu da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu da testimonio que ese día ya tiene la victoria. ¿Qué es paz? Un mismo pensamiento con Dios. Eso es la paz. Un mismo pensamiento con Dios. No estar en guerra con las cosas del Espíritu. Entonces eso es paz. No deudas, eso es shalom. No deudas, un mismo pensamiento con Dios, no enfermedades. Cuando hay la paz es la evidencia de que tu conciencia da testimonio de que no hay problemas con Dios y puedes vivir en lo sobrenatural. Entonces cuando hay paz es la evidencia de que tú estás en el Espíritu. Cuando hay manifestaciones de la carne, pensamientos fuera de control, y yo sé que cuando somos niños espirituales vamos creciendo en procesos en eso, pero queremos lo sobrenatural, queremos ver el poder de Dios en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestras finanzas, en nuestro llamado. Necesitamos pagar el precio y permanecer diario muertos a la carne, crucificados con el Señor, y que el Espíritu de Dios esté guiando nuestras vidas. Ser hijos de Dios es tener la naturaleza de Dios. Muchos pueden sentir la presencia de Dios, pero una cosa es que tú percibas la presencia de Dios y otra cosa es que tengas la naturaleza de Dios. Entonces el ocuparse de la carne es muerte a lo sobrenatural, es separación a lo sobrenatural, es separación a las promesas de Dios. Entonces hay que vivir en el Espíritu, pedirle al Señor que podamos vivir en el Espíritu cada día. Por eso la tarea, dicen por ahí, estate leyendo Romanos 8 y 1 Corintios capítulo 2. Cómo vivir en el Espíritu para manifestar el poder de Dios, para que la fe esté fundada no en lo físico, sino en el poder de Dios. Que el Eterno les bendiga.